¿Cómo yo determino si soy o no un inversionista activo? Bueno, Fernando, vamos a hablar de este tipo de distinción porque es importante. Mucha gente piensa que la distinción entre qué tipo de inversor soy y es soy agresivo, soy moderado, soy conservador y la realidad es que no. Uno debe empezar por definir si uno es un inversor activo o pasivo. Y vamos a empezar a hablar de las características de un inversor activo, como bien lo has dicho, y es que uno, es un inversor que diseña su propia estrategia de inversión. Decide en qué sectores, en qué empresas, en qué ETF, si es lo que le gusta invertir, va a entrar. Y eso le va a implicar, sobre todo, poner parte de su tiempo, le gusta, le va a dedicar tiempo libre si trabaja y si no se dedica a eso 100%, pero va a estar informado, va a tener todo el tiempo para educarse, para tomar decisiones, no solamente para ver el campanazo y buenos días Wall Street, sino también para leer informes y para tomar decisiones informadas. ¿Tú te considerarías un inversor de este tipo, Fernando? Yo últimamente sí me considero un inversor activo porque obviamente por razones obvias del trabajo estoy leyendo y monitoreando constantemente, pero definitivamente ahora más que antes sí tengo participación activa en el dinero que tengo puesto en diferentes carteras bursátiles, porque antes yo aplicaba en la metodología de que tenía un 401k, abrí esa cuenta, me sacaban el dinero de mi cheque y me olvidaba de eso, que subía, que bajaba, no me preocupaba, no me importaba. Y luego me comencé a activar un poco cuando en la empresa donde yo tenía mi primer 401k, ellos por cortesía hacían una revisión anual de mi portafolio. Entonces, todos los años, más o menos para la misma época del año, me llamaba un representante de esa empresa. Mira, te habla fulano de tal, que te maneja tu cuenta de 401k. Vamos a hablar cuáles son tus necesidades, cuáles son lo que necesitas, lo que quieres, para ver cómo podemos ajustar esa cartera de inversión en base a lo que está pasando en tu vida en este momento, porque mis necesidades hoy, Natalia, no son las que eran hace 10 años o las que eran antes de eso, o las que van a ser dentro de 10. Exactamente. Y ambos tipos de inversor son válidos. Un inversor activo por lo general hace inversión frecuente de tiempo y de dinero y asume los costos que conlleva. Por ejemplo, si tú compras acciones individuales, tú asumes los costos de entrar al mercado y si en algún momento decides salir de una posición, pues también asume los costos que eso conlleva. Eso con respecto a un inversor activo. Además, está en un continuo proceso de aprendizaje. Tú lo has dicho, de pronto tu función, el tener que estar informado todo el tiempo, pues te lleva a decir, voy a tomar este tipo de decisiones. Yo simplemente quiero que ahí sea claro para quienes se consideren un inversor activo, lo importante es acepto tomar riesgos y acepto pérdidas, porque en ese proceso muchas veces en el tema de diversificación puede que la capacidad que yo tenga para estar invirtiendo de manera mensual pues no me lleve a diversificar mucho. Eso va a depender de la capacidad y de la información y del tema que yo quiera dedicarle o si me voy a dedicar a un solo, no sé, después de ver este programa me doy cuenta que la inteligencia artificial está por todo lado, entonces yo solamente voy a invertir en este tipo de compañías. ¿Qué tanto te puedes diversificar? Y hay instrumentos, incluso siendo un inversor activo, pero por lo general un inversionista activo va a decidir acciones individuales de empresas. Una de las cosas importantes, que eso sí yo lo he aprendido al cabo de los años, es que independientemente de ser activo o pasivo, como quiera definirse, hay que hacer la tarea. Uno no puede abrir la billetera, uno no puede abrir la chequera, uno no puede soltar un solo centavo sin saber exactamente en qué está invirtiendo. Y eso es un error muy común que cometen las personas que, porque tal y tal acción está de moda o porque me dijo fulano que invirtió en tal cosa, déjame yo también ponerle $500,000 a eso. No, o sea, usted tiene que estar consciente 100%, ya sea un ETF diversificado o una posición, una compañía en particular. Yo, por ejemplo, tengo las dos cosas. Yo tengo varios ETFs, varios fondos mutuos y también tengo, por ejemplo, yo tengo acciones de Nvidia que me están yendo muy bien y tengo acciones de Tesla que me hacen sufrir.
y esa es mi realidad, pero cada vez que yo pongo $1 en cualquier cosa, yo trato de averiguar la mayor cantidad posible sobre esa empresa, sobre ese fondo mutuo, sobre ese ETF, cuáles son los riesgos, cuál es el beta, cuánto es que me cuesta tener una acción esa. Todo eso hay que aprenderlo, hay que leerlo, hay que hacer la tarea. No invertir por invertir porque para decir tengo dinero en la bolsa. Entonces has tocado un punto importante porque yo te consideraría más un inversor tipo mixto, es decir, quien invierte en fondos mutuos, informado, claro está, quien invierte en ETFs, cuando tú inviertes en un ETF, que ayer lo hablábamos en la entrevista con Michelle Gordon, y es, yo puedo entrar en una posición diversificada y en un ETF que se mueve, por ejemplo, con tecnología, hoy hablamos del ETF de Nvidia o de esta empresa que está cambiando su composición, yo no le puedo decir al gestor, cuántas acciones debe tener en ese ETF de Nvidia y cuántas de Apple. Eso es una gestión pasiva del lado del inversor, activa del gestor, sin embargo está haciendo una posición diversificada. Entonces, hagamos esa distinción para no dejarlo a medias del inversor pasivo, que no es que no entienda de las inversiones, todo lo contrario, entiende muy bien y por eso decide hacerlo por medio de terceros, ya sea un fondo mutuo, ya sea un ETF, decide pagar una gestión porque no es su prioridad, de pronto su tiempo, su profesión, su actividad diaria no está concentrado en conocer las tendencias del mercado, en saber qué viene a futuro y decide delegar esa función en expertos y por eso decide pagar una gestión para eso. Y ese es como el mayor punto a tener en cuenta cuando uno decide hacer inversión pasiva es cuánto estoy dispuesto a pagar, qué comparativos de costos y eficiencia pueden haber. Sin embargo, como tú dices, Fernando, lo peor del mercado financiero es no estar en él, es no invertir, es no buscar con cuál de las definiciones yo me encuentro, si lo voy a hacer de manera activa o de manera pasiva, pero son válidas cualquiera de las dos si yo acepto que no es mi experiencia, no es lo que disfruto para hacer y aprender, pero que quiero estar allí y lo hago. Quedarme rezagado no sería la solución más adecuada si ya estoy listo para empezar a invertir. No, definitivamente hay que saltar en la piscina y comenzar a dar brazadas a ver hasta dónde, hasta cuántos metros uno avanza y estar consciente de que a veces la corriente es fuerte y uno tiene que necesariamente retroceder y parte de lo que se va aprendiendo con el tiempo es lo que le conocen el margen de riesgo, o sea, hasta qué porcentaje de lo que tú has invertido estás dispuesto a perder sabiendo, tomando en cuenta de que las inversiones son un maratón de largo plazo, de larga distancia. O sea, y yo sé que hay personas, los day traders, y lo hemos comentado aquí muchas veces, que invierten por la mañana y sacan el dinero por la tarde y es una puerta revolvente que está constantemente sacando, metiendo, sacando, metiendo. Cuando yo pongo dinero es a ver qué pasa, pero a largo plazo. O sea, yo nunca digo voy a agarrar $200 pensando de que espero tener 350 para el viernes para irme de fin de semana de paseo. O sea, esto es una cosa de que hay que tener disciplina, pero sobre todo la palabra clave de las inversiones es paciencia. Como dice mi querido Warren Buffett, 9 mamás no hacen un bebé en un mes. Hay que dejar al tiempo hacer su efecto. Y tú has dicho algo importante porque cuando haces la pregunta muchas veces de cuál es la caída que yo debo tener en cuenta para salir de una posición, esa es una pregunta de inversor activo, porque ahí está diciendo, si me voy más del 10, del 15, entonces yo tomo la decisión si estoy en una posición. Cuando tú estás haciendo eso a través de un fondo mutuo, tú ni siquiera a veces o no te das cuenta o es decisión del gestor, porque como hay tanta diversificación, tantas empresas en uno solo, eso hace que la volatilidad se mitigue y de pronto tú no veas y no tengas en cuenta esa posición, que es una pregunta muy válida tanto como inversor activo o pasivo.